A todos los hermanos y amigos, el Señor Jesús les bendiga de nuevo. Y vamos a tener una serie de enseñanzas. En la semana anterior tuvimos en la iglesia central lo que llamamos la ESFON. El tema que se trató fue el pecado, desde el punto de vista teológico se llama amartiología. Y se trató del origen del pecado, las consecuencias del pecado y otras cosas importantes. Y quiero en esta hora mencionarles a ustedes algunos pecados que Dios no ha perdonado. El capítulo 13 del libro de Romanos dice: solo Dios puede darle autoridad a una persona, y Él es quien le ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena. Y quien se oponga será castigado. Porque los que gobiernan no están para meterlos miedo a los que hacen el bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerles miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno, y los gobernantes hablarán bien de ustedes, porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero si se portan mal, pónganse a temblar, porque la espada que llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, para castigar también al que hace lo malo. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino por motivos de conciencia. Los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber. Por eso pagan ustedes los impuestos. Así que páguenle a cada uno lo que deben pagar, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. Algunos pecados que Dios no perdona. Vamos a mencionar varios. En primer lugar, quiero mencionarles, a manera de introducción, hay pecados en la Biblia que, según el apóstol Juan en su primera carta, dice: hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Y dice Juan: hay pecados por los cuales yo digo que hay que orar, y hay otros por los cuales, dice Juan, yo digo que no hay que orar. Hay pecados de la carne y hay pecados del espíritu. Unos son los pecados del espíritu y otros son los pecados de la carne. Los pecados del espíritu son aquellos que van en rebelión contra Dios. Los pecados de la carne son los pecados de la debilidad de la conciencia, de la concupiscencia humana. Los pecados de la carne son perdonables, son reconciliables, porque tiene que ver con la concupiscencia y la debilidad de la carne. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 19, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son, ahí menciona 19, menciona adulterio, fornicación, idolatría, avaricia, otras cosas, y Pablo lo llama los pecados de la carne. Esos pecados son perdonables. Y por eso dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre, humildad, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los pecados que normalmente el hombre comete por la debilidad de la concupiscencia. Hay pecados por ignorancia, hay pecados por yerro y hay pecados deliberados.
Repito, pecados de la carne son los pecados que por causa de la concupiscencia de la carne el ser humano muchas veces se ve arrastrado a cometerlos. Hay pecados por ignorancia que la gente comete porque desconoce que son pecados. Tercero, hay pecados por yerro, por equivocación. Y cuarto, hay pecados deliberados. Los pecados deliberados son lo que llamamos los pecados del espíritu. Son los pecados que produce una persona teniendo conocimiento de las cosas de Dios. Entonces los pecados que Dios no perdona, en la Biblia es para aquellos que habiendo conocido a Dios, habiéndole servido, habiendo participado de su naturaleza divina, del don celestial, de la salvación, habiendo participado del perdón de los pecados, habiendo sentido alguna vez la presencia de Dios, habiendo conocido la verdad, en algún momento del camino se apartan, pero aparte de que se apartan, comienzan a blasfemar de lo que conocieron. De esos es que el apóstol Pedro, en su segunda carta, al final de la carta, dice, mejor les hubiera sido no haber conocido, después de que hace Pedro una descripción de lo que son los pecados del Espíritu, porque segunda de Pedro 2 y Judas 1, ahí revela lo que son los pecados del Espíritu, que son personas que deliberadamente, cuando hablamos deliberadamente, son personas que hacen el pecado a conciencia de que es malo y que ofenden a Dios y que blasfeman a Dios. Esos son los pecados que Dios no perdona. Y vamos a mirar el primero. El pecado número 1 que Dios no perdonó en la Biblia es el pecado de rebelión. Cuando usted peca en la carne, usted peca contra la santidad de Dios. Pero cuando usted peca con el Espíritu, peca contra la autoridad y el gobierno de Dios. Una cosa son los pecados de la carne, que son los pecados de la concupiscencia. Y otra cosa son los pecados del Espíritu. Cuando se peca deliberadamente, es cuando ya usted se levanta contra Dios. El gobierno de Dios está basado sobre el respeto a la autoridad. Quien no respete la autoridad de Dios, habiéndola conocido, está abocado a una sentencia final, así como el diablo. Vamos a mirar el primer rebelde, el primer pecado que se cometió en el universo fue el pecado de rebelión. ¿Quién fue el primero que se rebeló? Pues claro, la criatura más grande y más poderosa que Dios hizo. Recuerde, la criatura. Porque cuando hablamos de Dios, que es lo más grande que existe en el universo, Él no es una criatura, Él es el creador. Pero estamos hablando aquí de una criatura. Lucero, hijo de la mañana, fue la criatura más hermosa, más grande y más poderosa que Dios creó. Entonces, a consecuencia de la grandeza de su hermosura y del poder que Dios le concedió, quiso ser igual a Dios. Él pensó en su corazón, pues ¿qué me falta ahora? Solo ser igual a Dios. Repito una frase que dije: el gobierno de Dios se fundamenta en el respeto a la autoridad. El pecado contra la moral y la santidad de Dios es perdonado, mientras que el pecado contra su gobierno, contra su autoridad, no es perdonado. El querubín se convirtió en Satanás, el querubín grande y protector, después de haberse rebelado contra Dios, se convirtió en el ser más asqueroso del universo. Se convierte en Satanás.
cuando traspasó la autoridad, cuando quiso traspasar la autoridad de Dios, la rebelión de Satanás fue su caída. Mire lo que fue este ser creado. De toda piedra preciosa fue tu vestidura. Eras el sello de la perfección. Eras lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En el huerto de Dios estuviste. Todos los instrumentos musicales fueron creados para ti en el día de tu creación. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día en que se halló en ti maldad. Perfecto eras. Su caída, según Ezequiel 28, Isaías capítulo 14, su caída, su destronamiento se dio a la soberbia contra el Creador. Arriba de Dios no hay nadie. Satanás, la más grande criatura, dijo, porque él pensó que a mí no me falta sino el trono. Y él dijo 5 cosas que reflejan su egocentrismo. Subiré al cielo. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Note usted la expresión egocentrismo. Subiré, me levantaré, me sentaré, subiré 2 veces, seré semejante. Entonces, ahora viene la consecuencia de su caída, porque por encima de la autoridad de Dios no hay nadie, ni nada. Entonces Dios le dice, no Señor, mi gloria no se la doy a nadie, yo, y no hay más. No hay dioses conmigo. No hay dioses conmigo, dice Jesucristo. Yo hiero, yo sano, yo hago vivir, yo hago morir. Yo levanto mis manos al cielo y digo, vivo yo para siempre. Si eso es lo que quieres, te vas de aquí, porque mi gloria no se la doy a nadie. Ahora viene, derribado eres hasta el Seol, la soberbia lo mató a los lados del abismo, echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos traspasados a espada. Te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Puse fuego delante de ti, el cual te consumió. Te puse en ceniza, espanto serás, para siempre dejarás de ser. Corrompiste tu sabiduría, descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. La obediencia a la voluntad de Dios y el respeto a su autoridad y a sus mandamientos es la mayor exigencia de la Biblia. Dios, a través de Samuel, le dice a Saúl estas palabras. Cuando Saúl, en un acto de arrepentimiento hipócrita, porque no cumplió la orden que Dios dio a través de Samuel, Samuel le dice, se complace Jehová en la multitud de los sacrificios, como el que se le preste atención. Ciertamente el obedecer es mayor que los sacrificios y el prestar atención mejor que los holocaustos de animales engordados. Porque como la rebelión, oiga eso, porque como la rebelión, porque como le dice el profeta Samuel, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Oiga, eso es duro, ¿no? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, es decir, que se compara con la hechicería. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto no cumpliste el ardor de la ira de Jehová contra Amalec, Dios ha roto tu reino y no serás más rey.
La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní es: hágase tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces uno tiene que aprender aquí que aún Jesucristo, en calidad de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué fueron quemados Nadab y Abiú? Fueron quemados porque usurparon un derecho que solo le correspondía a su papá. ¿Por qué fue castigada María y Aarón? Que se rebelaron contra Moisés. ¿Quién tenía la autoridad? Moisés tenía la autoridad, pero sus hermanos Aarón y María hablaron mal contra Moisés y Dios los castigó duramente. El respeto a la autoridad es el principio de un gobierno estable. El respeto a la autoridad es el orden de Dios. El respeto a la autoridad no es el logro del hombre, es un mandato de Dios. La Biblia nos enseña en el capítulo 14 del libro de Números capítulo 14, tres líderes con delirio de grandeza se levantaron contra Moisés. Coré, Datán y Abirán se rebelaron contra Moisés, diciendo: nosotros también tenemos derecho a gobernar el pueblo. Tú, Moisés, te has ensañado contra el pueblo, y aquí nosotros también podemos gobernar. Esos tres líderes llamados Coré, Datán y Abirán se rebelaron contra la autoridad de Moisés y establecieron 257 sacerdotes. Pónganle cuidado lo que lleva la rebelión. Ellos se autoproclamaron líderes de Israel cuando el liderazgo se lo había dado Dios a Moisés. Ellos tomaron 250 levitas y los ordenaron sacerdotes, cuando ese derecho del sacerdocio era solamente de Aarón y su familia. Pero estos tres líderes no solamente se levantaron contra el liderazgo de Moisés, contra la autoridad de Moisés, sino contra el sacerdocio de Aarón. Ordenaron 250 sacerdotes de levitas que no podían ejercer ese derecho porque era un derecho solo de Aarón y de sus hijos. Entonces dijeron: ¿acaso Dios solamente ha hablado por ti? Desconocieron la autoridad de Moisés que había sido puesta por Dios. Esa rebelión de Coré, Datán y Abirán, que llevó a ordenar a 255 príncipes sin derecho, violando la ley, esa rebelión contaminó a toda la nación de Israel. Moisés no se dejó descomponer, guardó la calma, guardó silencio, esperó en Dios. Qué bonito esperar en Dios, por encima de circunstancias, porque enemigos y adversarios tenemos en todas partes, adentro y afuera. Moisés le dice: no hay problema, vengan mañana al tabernáculo y mañana Dios mostrará quién es el líder de Israel y quiénes los que tienen el sacerdocio. Al otro día comparecieron los 10 autoproclamados líderes y 257 levitas con incensarios, es decir, ya se declararon sacerdotes. Y Moisés le dice: mire, yo no voy a pelear con ustedes, simplemente les voy a decir: mire, si como mueren todos los hombres de la tierra, de muerte natural o por alguna circunstancia o por vejez, si como mueren los hombres, mueren ustedes, es decir, de viejos, de enfermos o yo qué sé, si como mueren los hombres, mueren ustedes, indica con eso que Dios no ha hablado por mí. Pero si Dios hace una cosa distinta y la tierra se abre y se los traga vivos, ustedes entenderán que Dios sí habló por mí.
La tierra se abrió, así sencillo. La tierra se abrió, se los tragó a ellos con sus familias. Los 3 líderes, los autoproclamados sacerdotes, y ese día, murieron 14.700 israelitas por causa de la rebelión a que lo llevó Coré, Datán y Abirán. Por eso, hermano y amigo, cuidado, cuidado. Hay cosas en la vida que a uno le parecen injustas, y es verdad que a veces son injustas. Pero saber esperar en Dios, guardar silencio frente al agravio y a lo que a veces llamamos injusticia, es mejor, porque Dios no es injusto. Si a ti te tratan mal en alguna circunstancia, ten por cierto que Dios no es injusto. Esto llevó a que Dios hiciera regresar, bueno, creo que la rebelión es tan grave, hiciera regresar. Ellos estaban en las fronteras de la tierra prometida en Cades Barnea. Habían transcurrido 2 años y desde allí faltaban solamente 20 jornadas para entrar a la tierra prometida, y a causa de la rebelión Dios los hizo regresar camino del Mar Rojo, donde tuvieron que recorrer 38 años más para cuadrar los 40. En esos 38 años de regreso camino al Mar Rojo pasaron por varios desiertos. Y Dios le dice, miren, los hijos de ustedes, que salieron niños de Egipto, de los cuales ustedes han dicho que se van a morir de hambre y de sed en el desierto, esos niños son los que van a entrar a la tierra prometida. Y ustedes, rebeldes, que salieron mayores de 20 años de Egipto, ustedes van a morir todos en el desierto. Por eso tienen que recorrer 38 años más para cuadrar 40. Y cuando se haya muerto el último de esa generación que salió de Egipto, mayor de 20 años, entonces sus hijos, que ya para esa época serán jóvenes adultos, ellos son los que van a entrar a la tierra prometida, porque vuestros hijos son los que me van a conocer a mí en el desierto y van a saber y van a conocer las obras que yo voy a hacer para llevarlos a la tierra prometida. Pero ustedes, rebeldes, se regresan camino del Mar Rojo. Y hermanos y amigos, tuvieron que recorrer 38 años por los desiertos, varios desiertos, y por allí, por Cades Barnea, tenían que volver a entrar a la tierra prometida. Pero ¿sabe cuántos entraron de nuevo después de 38 años? Por allí solo Caleb y Josué. Es decir, que en ese trasegar por el desierto murieron más de 600,000 israelitas. ¿Toda consecuencia de qué? De la rebelión. Rebelión. Entonces tuvieron que regresar y eso fue cosa tremenda. Murieron más de 600,000. Ahora, algo más encontramos en la Biblia. Si usted encuentra la historia de Saúl y David, usted va a encontrar que el pecado de David como que es más abominable, más grosero que los pecados de Saúl. Mire, David cometió un pecado de adulterio y homicidio agravado y fueron muchas otras cosas más. Pero Saúl cometió el pecado de rebelión. Note usted que el pecado de David fue adulterio y homicidio agravado. Pero fíjese usted que según el Salmo 32 y el Salmo 51, usted ve que Dios perdonó a David, lo redimió, lo justificó sin la ley. Sin la ley. Por eso, Romanos capítulo 4 habla de 2 hombres del Antiguo Testamento a quien Dios justificó, Abraham y David. Dios justificó a Abraham sin la ley. Lo justificó sin la circuncisión.
Porque Abraham se circuncidó después de que se había convertido. Abraham fue justificado, perdonado, sin la ley. David, que también lo menciona Pablo en el capítulo 4 de Romanos, fue justificado estando en la ley, pero sin sacrificios. En la ley se exigían sacrificios por doquier para el pecador que cometía un delito, pero el caso de David, el pecado de David no eran redimibles con sacrificios, porque él cometió adulterio. El adulterio en Israel era condenado con pena de muerte. David cometió homicidio, era condenado con pena de muerte, es decir, los dos pecados de David eran pena de muerte porque él mismo sentenció su propia pena de muerte. Cuando Natán lo reprendió, David dice, vive Jehová, que el que hizo eso debe pagar 4 veces la corderita y debe morir. Es decir, el mismo David sentenció su propia condena, su propia muerte, porque el adulterio y el homicidio en la ley daba pena de muerte. Pero Dios perdonó a David. ¿Por qué? Porque David se humilló. La Biblia dice que David se humilló y dijo, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Purifícame con hisopo, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y sabiduría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, quita de mí todas mis maldades. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque tú no quieres sacrificio que yo daría, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Pero el caso de Saúl es distinto. El caso de Saúl fue que él desobedeció a Dios. Varias veces desobedeció, y la desobediencia a Dios es un acto de rebelión. Y Dios no perdonó a Saúl. Todo el tiempo Saúl vivió en ese estado de rebelión, y finalmente en el capítulo 28 del primer libro de Samuel, Saúl terminó en manos de los filisteos, en manos de una pitonisa, de una bruja, de una divina, y finalmente él mismo tuvo que suicidarse porque terminó él con toda su familia. ¿Dónde estuvo el problema? En el pecado de rebelión. Rebelión. Así terminó Saúl. Pero noten ustedes una cosa bien interesante, hermanos y amigos, y es esta. Mire, Dios entregó a Saúl varias veces para que David tomara control del reino. Sus amigos de David le dijeron a David, déjame que lo matemos y acabemos con esta pesadilla de una. David dice, no, Señor. Líbreme Jehová de poner las manos sobre el ungido de Jehová. Que lo haga Dios. Entonces, no fue al precio de David matar a Saúl, su contendor, que llevó a David al trono. No, David supo esperar. Saúl lo persiguió mucho tiempo. 13 años o más. Saúl persiguió a David por los montes, los desiertos, para matarlo, porque le tenía envidia. Saúl sabía que David sería su sucesor y quiso matarlo. Pero Dios lo guardó. Pero aparte de que Dios lo guardó, lo libró de cometer un homicidio contra su jefe. A pesar de que David sabía que su jefe estaba caído, ciertamente lo llamó, líbreme Jehová de poner la mano sobre el ungido de Jehová. Es decir, no fue él pudiera haberlo matado porque estuvo en sus manos varias veces, pero David supo esperar en Dios. Porque el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Por eso, el llamado para usted, amigo, y para mí también, y para los hermanos de la iglesia, cuídense del pecado de rebelión, porque la rebelión en la Biblia no ha tenido perdón. Entonces, tenemos un ejemplo bien importante.
bien importante es el ejemplo de Cristo. Cristo había podido renunciar a ir a la cruz, claro que sí. Cristo no tenía por qué ir a la cruz. Cristo no era el culpable. No, Él se hizo culpable. La ley daba pena de muerte. La ley había declarado al universo culpable, culpable. Según Romanos capítulos 1, 2 y 3, la ley nos declaró culpables a todos, judíos y gentiles. Y como tal, había un veredicto. Si usted es culpable, el veredicto para usted es pena de muerte. Pena de muerte. Entonces, la ley nos encerró a todos, judíos como gentiles, bajo las mismas circunstancias, y la ley nos dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y como son culpables, son dignos de muerte. La paga del pecado es muerte. Para el ser humano no había alternativa. Solo que alguien, no de esta creación, porque nada de esta creación podía salvarnos, nada. Todos los hombres estamos contaminados, empezando desde Adán. Fíjese que era tan triste el estado de la humanidad que Dios prefirió en el Antiguo Testamento la sangre de animales para expiar los pecados de Israel antes que la sangre de los hombres. Entonces aquí tenía que haber un culpable. El hombre de por sí estaba condenado a la pena de muerte. Y como tal, condenado a pena de muerte y finalmente al infierno, al lago de fuego. Pero alguien se hizo culpable. Jesucristo, Dios manifestado en carne, como Cordero de Dios, vino a la tierra en calidad de hombre, y Él, frente al tribunal de Dios, se hizo culpable. Culpable. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y Jesús en el huerto del Getsemaní se declaró culpable. Y como tal, el tribunal de Dios lo declaró digno de muerte. Y él en el huerto del Getsemaní, con gran dolor, porque allí él era hombre, cordero. Dice que ofreció súplicas y ruegos al que podía librarlo de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Jesús sintió miedo, temor, porque fue rodeado de una terrible oscuridad, no solamente por la noche, sino por la multitud de pecados que vino sobre su cuerpo impecable. Se hizo culpable, y como tal el trono de Dios, el juicio de Dios cayó sobre él. Si eres culpable, eres digno de muerte. Y por eso en el huerto del Getsemaní dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, si hay otra forma de salvar a la humanidad que no sea a través de la cruz, que se cumpla. Pero si yo tengo que ir a la cruz, no queda otra alternativa. La divinidad responde: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. La divinidad le responde: tú eres ese cuerpo impecable, es la única sangre que puede redimir al hombre. Entonces dice: entonces vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Dice que en esa voluntad fuimos santificados. A lo que yo me refiero, hermanos y amigos, es que Él, Dios manifestado en carne, podía haber renunciado a la cruz, pero no renunció a la cruz, porque el único medio de salvar al hombre era la cruz. Lo que Cristo hizo en el Calvario era el único medio de redimir. La única sangre que podía redimir al pecador era la sangre de Cristo, que fue impecable. El único sacrificio que podía redimir al hombre era el sacrificio de Cristo, porque fue impecable. Entonces, a lo que yo me refiero es la obediencia, el respeto a la autoridad. Jesús, siendo Dios, respetó la autoridad y dijo: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Por eso, mis hermanos y mis amigos, sométase a la autoridad de Dios. Pecar, rebelarse contra Dios no tiene perdón.
no tiene perdón. Usted que conoció al Señor, que ha participado de la naturaleza divina de Cristo, consérvate puro, porque si no la espada del juicio de Dios caerá sobre ti, porque hemos conocido al Señor del universo. Por eso, humíllate delante de Dios, porque no hay armas contra el que se humilla. Nabucodonosor se humilló siendo un impío, siendo un emperador malo, súper malo, pero cuando él se humilló, Dios lo perdonó, porque no hay armas contra el que se humilla. No levantes la voz ni el cuello erguido en contra de la voluntad de Dios, ni en contra de aquellos a quienes Dios ha puesto en autoridad para gobernar la iglesia del Señor. Así que el primer pecado que Dios no perdonó y no perdona es la rebelión. Que Dios nos guarde de tan grande pecado. Dios les bendiga.